a leer el cuento Maya y la máquina de contar cuentos. En el poblado Tupa no había libros ni juguetes, solo tenían una máquina de contar cuentos. Nadie sabía cómo, cuándo ni por qué había llegado la máquina hasta aquel claro de la selva, pero era su tesoro más preciado. Cada tarde los niños y las niñas se reunían bajo el gran árbol para escuchar la historia que la máquina les contaba. Aquel día era el turno de la pequeña Maya. Maya había cumplido 4 años y por fin podía usar la máquina. Estaba feliz, decidida y orgullosa, se levantó, se colocó delante de la máquina de contar cuentos y dijo: sol, montaña, río. Entonces la máquina empezó. Había un río de una vez, agua clara que nacía en el sol, tan alta y frescas que parecían tocar una montaña. Todos miraron extrañados. Habla más alto, Maya, dijo alguien, y la pequeña volvió a decir, casi gritado: sol, montaña, río. Y la máquina comenzó de nuevo. Había un río de una vez, agua clara que nacía en un sol, col, bol, flor. Impaciente Dido se levantó. Quita, Maya, eres demasiado pequeña todavía. Y lo haré. Y acercándose a la máquina dijo: pez, lluvia, hoja. Y la máquina: gol, 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 gol. Dido se sintió un poco avergonzada, le dio unos golpecitos a la máquina y volvió a intentarlo, pronunciando lentamente: he dicho pez, lluvia, hoja. Los niños y las niñas se quedaron muy quietos, esperando adelante escuchar el cuento, cuando de repente ¡pra!, se dañó la máquina de cuento. Nadie podía creerlo. La máquina de contar cuentos había dejado de funcionar y no tenían nada para arreglarla. Sin libros, juguetes ni la máquina de contar cuentos, los niños y las niñas no sabían qué hacer y las tardes se volvieron aburridas y silenciosas. Pero un día la pequeña Maya decidió sentarse bajo del gran árbol. Nadie se había sentado allí desde que la máquina de contar cuentos se había roto. Maya recordó las palabras que le dijo a la máquina y comenzó a contar un cuento maravilloso. Había una vez un río de aguas claras y frescas que nacía en una montaña tan alta que parecía tocar el sol. Dido corrió a su lado y poco a poco el resto de niños y niñas se sentaron de nuevo bajo el gran árbol para escuchar la historia que contaba Maya. Desde entonces, cada tarde el pueblo Tupa disfrutan con las historias que se cuentan unos a otros. Descubrieron que la mejor máquina de contar cuentos era su propia imaginación.